Listo. Bien, entonces vamos con la segunda parte de nuestra clase. La segunda parte de nuestra clase es algo igual de interesante que la primera. Casi los dos son iguales, ¿sí? Entonces, la segunda parte es generación de electricidad por energía hidráulica. ¿Tienen idea ustedes de cómo es la microhidrogeneración? ¿Alguno de ustedes puede decirnos más o menos qué se imagina que es? ¿Nadie? ¿Qué me dicen? ¿Puedo preguntar? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está Marta? Marta, ¿estás o no estás, Martita? Martita todavía está tomando su café. ¿Qué nos dice Kenny? Kenny sí está, a ver, Kenny nos va a comentar. Kenny, coméntanos algo. ¿A qué te imaginas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ingeniero, yo me imagino que vamos a ver primero un panorama general de la energía hidráulica, que es actualmente la mayor componente o la tecnología que nos brinda la mayor cantidad de energía eléctrica dentro del mix energético peruano. Luego algunos conceptos relacionados a su, digamos, cuantificación, al origen, algunas ecuaciones básicas y seguramente vamos a ver turbinas. Eso es lo que me espero del capítulo. Sí, mire, sí, eso es lo que vamos a ver, pero lo que vamos a ver son pequeñitos. Vamos a verlo en chiquito. Psicoturbinas de repente. Si yo les pregunto, por ejemplo, si yo tengo una centralita de 150 vatios o 200 vatios, ¿se imaginan ustedes? ¿Creen que les serviría? ¿Creen que sería útil? Eso es lo que vamos a hacer. Miren, se puede generar energía eléctrica de energía hidráulica, utilizando energía hidráulica, tan pequeñitos, por decir más o menos 150 vatios, 200 vatios, y que cubren una necesidad, que nos permite, digamos, satisfacer, digamos, a una familia, ¿no? Entonces, muchas de las personas, por ejemplo, cuando nosotros llevamos los cursos de centrales eléctricas o generación de energía hidráulica, nos enseñan siempre a hacer cosas grandes, ¿no? Cosas grandes, cosas que están, digamos que, será porque vivimos en un país donde tenemos mucho recurso hidráulico, ¿no? Entonces, una central de 20 kilovatios es chiquitito cuando estudiamos en la universidad. Nos dicen, no, más pequeñas no hay. Cuando si nosotros vemos a los que clasifican las centrales ONUD y la Organización Latinoamericana de Energía o la ADE, vemos que las centrales son grandes, ¿no? Y nosotros vamos a trabajar la generación de hasta 5 kilovatios. Todo lo que vamos a ver en esta siguiente charla es válido hasta 5 kilovatios, o sea, hasta 5.000 vatios. Y gran parte de ellos, los más útiles, por ejemplo, están en el rango más chiquito. Y anecdóticamente son los que responden mejor, para el caso nuestro, no estamos hablando de Europa ni Estados Unidos, para el caso nuestro son los que mejor responden para cubrir nuestra necesidad. Miren, nosotros podemos satisfacer viviendas rurales con paneles solares, ¿cierto? Tenemos que son 2 paneles de 80 vatios, satisfacen a una vivienda rural lo que es iluminación, lo que es comunicaciones, básicamente, ¿no? Iluminación, comunicaciones. Estoy hablando de televisor, radio, cargador de teléfono y unas lámparas. No estoy poniendo los componentes de una computadora o equipos de trabajo todavía. Sin embargo, sí se satisface, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, no, si yo quiero utilizar mi computadora, lo que tengo que ver es cuánta energía necesito. No estoy viendo la potencia, estoy viendo la energía que necesito. Entonces, yo tengo una laptop y tiene 80 vatios.
y lo trabajo 8 horas diarias. Voy a poner 10 para que sea rápido, ¿no? Entonces, yo para mi computadora necesito 800 vatios hora día. Tengo luminarias, iluminación, pero las luminarias en la actualidad tienen 15 vatios, 18 vatios, 10 vatios. Si son lámparas de LED, normalmente tienen 10 vatios. Vamos, tengo 4 luminarias, son 40 vatios. Y trabajan 4 horas. Son 160, son 200 vatios que necesito. Entonces yo necesito 1000 vatios hora día. No, discúlpenme. Tenemos claro, sí, 800 más 200 son 1000 vatios hora por día, si yo utilizo mi computadora. Y si yo tengo un televisor tiene normalmente 50 vatios. 50 vatios por cuántas horas veo televisión. 5 horas, 4 horas. Una radio tiene 10 vatios. Entonces, si nosotros hacemos una matriz de artefactos, su potencia y su uso, tenemos la cantidad de energía que necesitamos. Entonces, si yo tengo un equipo solar que me cubre eso, ¿por qué la energía hidráulica no la puede cubrir? Y ahora vamos a ver, ¿cuál es la ventaja de la hidráulica a la solar, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo de recurrencia tiene la solar? ¿Quién me dice? ¿Cuántas horas de sol útil tenemos en el día? Entonces vamos a decir, normalmente el promedio de radiación solar es similar cuando se habla en horas pico, se habla a las horas de sol a 1000 vatios, ¿cierto? A una potencia de 1000 vatios por metro cuadrado, la cantidad de horas. Perú tiene 5.5 kilovatios hora metro cuadrado día. Entonces el Perú tiene 5.5 horas de sol a 1000 vatios. Entonces, los paneles están trabajando entonces 5.5 horas a 1000 vatios. Si yo tengo paneles, voy a poner de 100 porque es más rápido para mí. Si yo tengo un panel de 100 que trabaja 5 horas, ¿cuánto tiene? 550 vatios. Hora día. Eso es lo que me produce un panel. Dos paneles que me producen 1100 vatios hora día. O sea, 1100 vatios hora día es lo que necesito yo para trabajar lo que necesito. Ahora vamos a la parte hidráulica. Si yo hago mi sistema de diseño hidráulico y tengo un panelito, discúlpeme, tengo una centralita de 150 vatios. ¿Cuántas horas de prevalencia tienes en el agua? El agua, ¿cuánto tiempo disponible está? Las 24 horas del día. Y si tengo una central de 150 vatios trabajando las 24 horas del día, ¿cuántos vatios está generando? 24 por 150, ¿cierto? 2.400, 3.000, no sé cuántos vatios. Más de lo que está produciendo los dos paneles de 100 vatios. Entonces, eso me quiere decir que los sistemas hidráulicos son más, vamos a decir, producen más energía que el sistema solar. Por eso es que los sistemas hidráulicos, les digo, se acomodan más a nuestro entorno. Ahora, se pueden hacer centrales, tanto como las que conocemos, las de grandes caídas, que utilizan turbinas de impacto, las turbinas Pelton, o podemos utilizar las de baja caída, las Francis o las Kaplan. Por ejemplo, podemos hacer una centralita con 20 metros de caída y 1 litro y sacamos 150 vatios. Podemos hacer una centralita de 1,20 m de altura con 30 litros y sale 150 vatios. Entonces, miren, es totalmente factible utilizar centrales a pequeña escala. Ahora, ¿cómo se utiliza estas pequeñas centrales chiquitas? Igual que un sistema solar. Están diseñados para sistemas aislados, entonces se tiene un banco de baterías donde vamos a cargar, es un cargador de baterías, y luego vamos a sacar la energía de las baterías para utilizarlo en lo que necesitamos. Porque vamos a decir, 100 vatios no alcanza. Sí, pues 100 vatios si nosotros lo hacemos funcionar todo junto. Pero si nosotros vemos la energía que acumula y estamos sacando del acumulador, recién nos va a alcanzar. ¿Se imaginan entonces estos sistemas trabajando en los sistemas en la parte de sierra, selva,
cargando baterías para las comunidades, para las casas que no las tienen. Es fácil tener un sistema para cargar baterías y tener teléfonos en el fin del mundo. O tener en la ceja de selva, donde no hay un metro de caída y 30 litros. Y en la sierra, donde no hay 10 metros de caída y 1 litro de agua. Normalmente hay mucho más. Son totalmente factibles. Ahora, la pregunta de ley, alguien me lo va a hacer por ahí, me va a decir, ¿y por qué no se usan? Igual que en la primera parte, igual que ustedes les comento, no se utilizan porque no se conocen, porque creen que no sirve, porque creen que son pequeñitas, no sirven, o no conocen las performances, nunca tuvieron la suerte de ver que sí son totalmente factibles. En esta época, por ejemplo, de pandemia, podíamos haber cargado celulares en una escuela, fácil para ver, o usar computadoras. Sí, es factible. Y lo que quiero ver en esta parte de aquí con ustedes, más que cálculos, son cómo funcionan, qué tan accesibles son, cuántos tipos hay, dónde. Eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta parte, ¿sí? Entonces, voy a poner esto de acá que me hace fraude. Bien. Los sistemas hidroenergéticos es lo que hemos dicho, ¿no? Son sistemas que sirven para generar electricidad a partir de una altura, un desnivel y una cantidad de agua. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos para generar esto de aquí. Les decía, según la clasificación, UNUDI, que es a nivel mundial, los más chiquitos, 100 kilovatios. OLADE, 50 kilovatios. Nosotros vamos a trabajar hasta 5.000 vatios, eso es lo que nosotros necesitamos. Algunas centrales en Perú, pues, las conocen ustedes. Pero ¿cuál es el principio de funcionamiento de las centrales? Igual que toda central hidroeléctrica, el principio es tener un desnivel, una altura de caída y una cantidad de agua. Entonces ahí tenemos dos formas de generar. Una, cuando se toman las partes altas, se hace una derivación, se toma un área de estabilización, luego de ahí se hace caer lo más verticalmente posible, y aquí se transforma esta energía cinética en energía potencial y hace girar una turbina, sea de cualquier tipo, que acciona un generador y este lo transforma en electricidad y luego lo transmite a la red o lo almacena. Eso es lo que vamos a hacer. La diferencia es que nosotros vamos a trabajar entre 20 metros, 50 metros acá, o entre 1.5 metros acá. El resto del sistema también son válidos. Tiene que haber un sitio donde se quite vamos a decir, la cantidad de carga que tiene en piedritas, ¿no? Hay que sedimentarlo, los sedimentos. Entonces existe un lugar donde los sedimentos se van a captar, eso se llama desarenador. Luego tiene un lugar donde se estabiliza y un lugar donde cae, esta es la cámara de carga. Luego tiene un inyector. Esto es igual para todas las centrales. El otro tipo de central se les llama pie de presa. Son lugares donde existe una estructura, un barraje, una represa, y en las partes interiores se utiliza esta altura para generar la electricidad. Entonces, normalmente estas son turbinas de impulso y estas son turbinas de reacción. Esta, por ejemplo, es una centralita. Cumple con todas las características. Y me van a decir, pero Pedro, esa es una rueda. Sí, es una rueda hidráulica. Es una rueda. Se ha utilizado en el mundo hace mucho tiempo. Y van a decir, y algunos me dicen, pero ese es el siglo pasado, no se utiliza. Sí, sin embargo, son útiles. Son vigentes en la actualidad. Son vigentes porque existe la necesidad. Tenemos la necesidad y hay que cubrirla. ¿Por qué ser egoístas y decir, no, esa es una rueda y no sirve, bueno, eso es el siglo pasado? Además que tiene toda una tecnología. No es tan simple hacer una rueda. Si ustedes quieren, pueden hacerle todos los cálculos, qué velocidad tiene, cuántas RP va a tener, qué caudal tiene, qué ángulo va a tener, cuánto va a durar, y qué eficiencia tiene. Tiene toda la parte matemática si alguien quiere hacer una tesis. Tiene todos los requerimientos. Entonces, es factible. Mire, esta rueda, por ejemplo, en este sitio, tiene una pendiente de 25 grados y genera, mira, 30 amperios. Si no me equivoco, esto aquí tiene 150 vatios, algo así. No, 15. No está su generación. Pero este aquí es un generador chiquito. Tiene 15 amperios de salida, 15 por 12, ¿cuánto es? Sí, 150 vatios es esto.
Entonces tiene un sistema de multiplicación, un sistema de generación y un sistema de almacenamiento. Que podrías colocar un inversor acá y llevar en corriente en 220. Es totalmente factible. Entonces, miren, esto cumple totalmente lo de una central hidroeléctrica. Y esto es lo más, vamos a decir, lo más fácil de hacer, lo más fácil de calcular. Y dígame dónde no hay una estructura de este tipo. Entonces, es factible usarlo. Sin embargo, podemos utilizar también las otras, ¿no? Tenemos un barraje, tenemos una turbina de impulso y es exactamente igualito. Estamos utilizando la altura de agua, el movimiento y el generador se transmite. Es exactamente lo mismo. Dentro de las clasificaciones para las grandes centrales, también cumple para las chiquitas, por supuesto. Tenemos las turbinas de impulso y las turbinas de reacción. Acá tenemos la Pelton, la Turbo y las de flujo cruzado, o la Mitchell Banky. Aquí tenemos la Francis, las hélices, la Kaplan y las tubulares. Me van a decir, pero ¿y dónde consigo un chiquito? ¿Dónde es factible, no? Son totalmente factibles, ahora les voy a mostrar algunas. Y las ruedas hidráulicas que tienen toda su tecnología. O sea, miren, si hay tecnología, si las tenemos, y tenemos mucho recurso, el Perú tiene mucho recurso hidráulico, y vamos a ver que nuestra política de gestión es la que no ha permitido su desarrollo. En otros países, por ejemplo, Nepal, Vietnam, la China misma, Canadá mismo, encuentran sistemas de generación pequeños. Si ustedes quieren comprar uno, van a una empresa grande, Sodimac, y encuentran una. En nuestro país no hay. Tenemos que fabricarlo a pedido. Otra de las cosas que nos ha ayudado a desarrollar mucho es la introducción en estos últimos 10 años de los imanes permanentes. En la actualidad se pueden fabricar generadores de bajas RPM. Anteriormente no teníamos esa posibilidad, se utilizaban sistemas motrices de carro, los alternadores de carro, que corrían a 1800, a 1200 RPM. Entonces habías que tener un sistema de transmisión para eso eran los problemas, pero en la actualidad los sistemas de generación con imanes permanentes son de bajas RPM. Entonces no hay justificación para no utilizarlas. Entonces el aprovechamiento que vamos a usar es la cantidad de agua con el salto de agua. Las ecuaciones iniciales entonces son la potencia que se puede generar con un sistema, depende de la gravedad, depende del caudal, depende de la altura. ¿Por qué? Energía potencial, es el 9.8, ¿sí? Entonces, y por supuesto la eficiencia de transformación, ¿cierto? La eficiencia de transformación, vamos a ver. La diferencia es que acá normalmente se trabaja con metros cúbicos y metros, nosotros vamos a trabajar con litros y metros. Y nuestra potencia no va a ser en kilovatios, va a ser en vatios. Entonces estamos trabajando en sistemas de baja generación donde nuestra potencia va a ser en vatios y nuestra caudal va a ser en litros. Pero entonces, si hacemos nosotros un sistema de cálculo rápido y llevamos, por ejemplo, en vez de tener 9.8, lo llevamos a 10, es fácil, ya trabajamos una eficiencia del 50%, podemos tener que 5 veces el caudal por la altura nos va a dar esto de aquí. Y esto de aquí debe estar en vatios, no en kilovatios, sino en vatios. Entonces, ¿y por qué esto? ¿Por qué utilizar al 50%? ¿Por qué no utilizar más? Normalmente en otros sistemas se trabaja al 90%, 95%, esto. ¿Por qué trabajar al 50%? Normalmente esta explicación es porque estamos trabajando a baja potencia y estamos jugando eficiencia con costo. Estamos sacrificando la eficiencia para que el equipo salga más barato. Yo puedo tener un equipito que tenga el 90%, pero que su costo sea inaccesible por el desarrollo. El grado de complejidad en su construcción le da el valor. O yo puedo hacer algo que pueda hacerlo en un taller artesanal y que sea ineficiente hasta el 50% y que sea barato, accesible. Ahora, la otra cosa que tenemos que ver es que el 50% de 100 vatios es diferente al 50% de 1 megavatio, ¿no es cierto? Entonces, ahí están las diferencias y por eso para pico normalmente trabajamos con el 50% de eficiencia. Además de ello, hay algo que es interesante. Si ustedes van a ofrecer una centralita a una persona
y les dicen, este aparato te va a producir 100 vatios. Y cuando lo prueban les da 150. ¿Quedan contentos o no? Normalmente quedan contentos porque les da más de lo que han pedido. Pero si usted le dijera, mira, este aparato tiene 100 vatios y les da 80, la gente queda descontenta porque no cubre su necesidad. Esas son las razones por qué trabajamos al 50%, ¿sí? Asegurarnos como técnicos que vamos a cubrir lo que estamos ofreciendo, un equipito chiquito y a veces un poco mal construido, vamos a decir, en relación a uno muy bien construido que tiene un costo muy alto y produce lo mismo, ¿sí? Entonces, esta cantidad de energía es básicamente para saber cuánto cuesta, para poder compararlo. Por ejemplo, ustedes tienen un equipo hidráulico chiquito de 100 vatios y les cuesta $500. Alguien me va a decir, oye, pero ¿vale la pena comprarlo esto en $500? ¿O vale $1000? ¿Vale la pena? Entonces, necesitamos saber cuánto produce en toda su vida útil para saber si lo que hemos pagado es justo o no es justo. O en todo caso, si yo tengo dos familias que van a trabajar juntas, entonces, oye, ¿cuánto nos cuesta cada uno? Entonces, igual que en una central grande, hay que saber cuántas energía produce en toda su vida útil, en toda la vida útil que tiene el equipito, cuántos kilovatios hora produce, y conocemos el costo del equipito, entonces nos puede dar cuánto nos cuesta cada kilovatio generado, o cada vatio generado. Y una vez que conocemos cada vatio generado, podemos comparar si eso está bien. Si cada kilovatio generado, por ejemplo, es menos que el que cuesta en la red, vale la pena. Si cada kilovatio está más de lo que la red, me conecto a la red y listo, aunque no hay red en ese sitio. Pero entonces, vale la pena. Con esa finalidad es que está colocado esto de aquí. Colocar la energía que va a producir a lo largo de su vida útil, o en un año, y poder cuantificarlo y poder determinar cuánto es ese valor, ¿sí? La otra cosa interesante que vamos a ver que el consumo es, como dicen, un patrón o una tendencia, no es constante a lo largo del día. Por ejemplo, si yo no estuviera en una zona rural, por ejemplo, el tiempo que estoy durmiendo no uso nada. Solamente comienzo a usar el rato que necesito la luz. Prendo la luz y está utilizando. Y tengo una función constante el tiempo que estoy utilizando o el tiempo que estoy viendo televisor, radio, va sumando. Este es el comportamiento diario de una persona o en la ciudad. Entonces, normalmente la refrigeradora está conectada consumiendo, prenden las luces en la mañana para hacer el desayuno, después descansan un poco, prenden las luces en la tarde, llegan, bajan, llega la hora de dormir, se baja y totalmente. Esa es la actividad diaria. También en el campo o también en una zona rural tienen los mismos comportamientos. En el caso nuestro, en estos tiempos que están bajos, se utiliza para recargar la batería para cubrir estos picos, ya que nuestro equipo es bastante pequeño. Entonces, igual para darnos cuenta, ¿no? Los factores de planta para acá no son necesarios. Sin embargo, si ustedes quieren calcularlo, los calculan. Son tan chiquitos que, vamos, no son necesarios calcularlos, ¿no? Las turbinas hidráulicas son las que convierten la energía cinética en energía potencial. Y son de todos los tipos que ustedes conocen o que han llevado a lo largo de la carrera de sus cursos, ¿no? Y se clasifican en los dos, algunos de salto, algunas turbinas que son de impacto y otras que son de reacción. Dentro de ellas, las más comunes tenemos, por ejemplo, las de tipo Pelton. Las turbinas Pelton están. ¿Se imaginan las turbinas más chiquititas que puedan ver? Yo puedo, a ver, tendría que dejar de presentar, ¿cierto? Voy a dejar de presentar un ratito, ¿sí? Y voy a mostrarles una. ¿Ahora están viendo? A ver, ¿dónde está? Adriana, ¿se ve? Yo no veo mi ¿Lo pantalla. tiene en la mano? Sí, la Pelton sí se ve.
Ahí está, mira. Esta es una turbina. Y esta todavía es grande para pico. Esta es una central de pico central. Pero miren, hay de este tamaño. Esta es una central chiquita. Si la puedes subir un poquito, por favor, profe. Y es una Pelton. No te escuché. Si la puedes subir un poquitito, que no se alcanzó a ver, sino como hasta la... Ay, perfecto, sí, gracias. Ahí está, ahí está. Miren, esta también es una chiquita. Entonces, ¿cuál es la ventaja o cuál es la diferencia entre... Vamos, aquí hay otra. Miren. Esta es una Kaplan. Y esta es una Kaplan en construcción. Pero lo que les quería decir es, ahora ustedes me están preguntando, Pedro, ¿y de dónde lo sacaste? ¿Cierto? Ahora yo les digo que en la actualidad es tan simple. ¿Dónde está compartir pantalla? Compartir. ¿Ya están viendo la pantalla ahora? Todavía. Sí, ya estamos viendo su pantalla, profe. Ya están viendo las presentaciones. Ahora, les digo, en la actualidad es tan simple. Hasta hace unos años era un poco difícil tenerlas. Teníamos que fundirlas, teníamos que hacerlo. Pero en la actualidad en una impresora en 3D la hacen en una. Básicamente lo que tienen que atender es el diseño del sistema. O conseguirla, o si necesitan me avisan y les paso. Y la imprimen. La calidad de la impresión depende del tipo de material que utilicen. El PLC es una muy buena alternativa, pero hay otros más. Hay inclusive fibra de carbono que venden en rollos para las máquinas. Entonces, hacer una, por ejemplo, en fibra de carbono es tanto o mejor que una de aluminio. Anteriormente teníamos que hacerlo a mano, la matriz, llevarlo a fundir, que lo fundan, y después de fundirlo recién utilizarlo, o si no comprarlo a un fabricante en Estados Unidos, o comprarlo en Europa, que eran los que vendían. Pero en la actualidad no, esos están superados. Entonces, si ustedes quieren hacer una centralita, no debe de ser una traba la turbina. Como han visto, la primera turbina que vieron está hecha en fibra de vidrio. Esta máquina en fibra de vidrio, y es una de las primeras que tuve que las tengo. Pero la blanca, esa la impreso yo aquí en la casa. No está terminada. Está todavía le falta el cono y el sistema de cambio de variable de la hélice. Pero es factible. ¿Cuánto tiempo me tomó? El problema ha sido hacer los planos, hacer el juego de planos del sistema, dibujar el sistema, hacerlo en un sistema CAD, y luego el resto no es inconveniente. Entonces, chicos, lo que les quiero decir es que eso es superable. Las eficiencias de esas turbinas normalmente están al rango del 50, 60%, pero de la turbina. Nosotros estamos ofreciendo el 50% de lo que va. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Una turbina Pelton es una turbina que tiene unas cucharitas, ¿no? Profe, lo voy a interrumpir un segundito. De pronto, lo que estamos viendo es como ¿dónde se dice? El buscador de internet que usted está teniendo, pero no la presentación.